Bienvenidos a la segunda parte de la palabra necesidad. Bien, ahora recopilando un poquito de información acerca de lo que escuchamos o hablamos en el inicio, siguiendo un poco más con la palabra necesidad, me he dado cuenta que hay personas que ya cuando tenían 18 o 20 años, póngale 20 años para arriba obviamente, han tenido la necesidad de emprestar dinero, un ejemplo. Dicen, tengo la necesidad de comprar algo y voy a emprestar dinero para poder solver lo que voy a comprar y después lo pagaré en unos 6 meses. Y cometen el error, y ahora va a entender usted, vas a entender tú que estás escuchando, cómo es que la palabra o el concepto necesidad se convierte en una pesadilla y se convierte en una cárcel. Bueno, prestan el dinero, agarran el dinero, compran lo que quieren comprar y llegan los 6 meses y estas personas no tienen el dinero para pagar. Pasa un año y no tienen el dinero para pagar. Lo que hacen es, para solventar o pagar esta deuda, vuelven a emprestar dinero con otra persona y pagan esta deuda y se meten más a deuda. Vuelven a emprestar más dinero y vuelven a pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque tienen necesidad. Llega un momento que deben una barbaridad de dinero. Están hasta la coronilla en el banco con los amigos porque deben mucho dinero. Y esa necesidad que tenían hace 20 años, ahora los ha convertido en unos reos. Es decir, reos de la misma necesidad, esclavos de la misma necesidad. Antes emprestaron dinero porque tenían necesidad de algo y no tenían el dinero. Ahora siguen con la misma necesidad y ahora no tienen dinero igual. La única diferencia es que ahora tienen deudas. La necesidad se convierte en algo incorrecto, es decir, el concepto que tenemos hacia esa palabra. Me he dado cuenta que hay personas que usan la palabra necesidad para lo sagrado. Como dije en la primera parte, tengo necesidad de Dios. Eso es sagrado. Tengo necesidad del amor. O tengo necesidad de la alegría, de la felicidad, del gozo. Tengo necesidad de leer la Biblia. Tengo necesidad de oración, tengo necesidad de ayunar, etcétera, etcétera. Y esa necesidad los convierte a ellos unas personas seculares. En otras palabras, terminan prostituyendo esa palabra necesidad. Porque ayer era necesidad, ahora es una pesadilla. Por ejemplo, hay personas. El día de ayer, Dios era una necesidad. Ahora, como ya no tiene necesidad, ahora lo convierte a que haga las cosas que esta persona quiere. Ahora, quiero que haga lo que yo quiero. Que se haga su voluntad, pero también la mía. Otro ejemplo es, tengo necesidad que me ames. Bueno, se juntan, comparten sus relaciones íntimas. Y cuando se dan cuenta que ya esa necesidad sobrepasó los límites y ahora ya no se siente necesidad, no, que ahora lo único que se siente es una responsabilidad con estar con esta persona. Ahora ya no hay necesidad. Ahora esa necesidad que tenía por esta persona o por el amor se ha convertido en otra necesidad de buscar a alguien más que sustente esa necesidad. Y por esa razón, de ahí, a raíz del concepto de la necesidad, vienen las infidelidades, las divisiones, etc. No estoy diciendo que la palabra necesidad es correcta o es incorrecta. No estoy a favor de los que dicen y repiten esta palabra, ni tampoco estoy en contra de los que dicen y repiten esta palabra. Lo que sí es incorrecto es el concepto o la terminología que usan al respecto de esta palabra. Como repito, valga la redundancia, y vuelvo a recalcar
que una mentira, bueno, ya me lancé a la mentira, pero ahora no estamos hablando de mentira, pero ahí, al final, la mentira es un peldaño de la cárcel. El concepto de la necesidad es un peldaño de la cárcel. Y entre más lo repito, más se vuelve más cotidiano para mí. Y al final, de tanto repetir, se vuelve mecánico. Y muchas personas están en lugares, en religiones, en países, en puestos que no les gustan solo porque antes tenían necesidad. Si tú te acercas a una de estas personas y le dices, ¿por qué estás haciendo lo que no te gusta? ¿Por qué estás diciendo lo que no te gusta? ¿Por qué estás en tal organización si no te gusta? ¿Por qué te refieres así de otras personas y no te gusta? ¿Por qué actúas de esa manera y no te gusta? ¿Por qué tratas a los demás de esa manera y no te gusta? Lo que te van a responder es lo siguiente. Si no es como te lo voy a decir, va a ser algo similar. Te van a decir, yo estoy haciendo el trabajo que estoy haciendo o estoy en el lugar donde estoy porque tengo necesidad de entrada. Es decir, tengo necesidad que entre algo económicamente. Por esa razón estoy haciendo lo que no me gusta. O estoy en el lugar donde no me gusta. Y cuando echan un vistazo a su alrededor, se dan cuenta que la palabra necesidad se ha convertido en su propia vida. Y ahora sí, de verdad, tienen necesidad porque han construido su propio mundo. El universo, como te dije en la primera parte, el universo entiende y recibe esa señal y dice, oh, esto es lo que quiere mi cliente. Pues por consiguiente, esto le vamos a dar a mi cliente. Y el universo te regresa eso que aparentemente tú no lo pides. Pero al final vas a obtener esa respuesta como lo es algo negativo. Entonces tú me vas a preguntar, ¿cómo es posible que si yo hablo de esa manera, el universo me va a responder de esa manera? Oh, muy sencillo. Muy sencillo, porque el universo no entiende si eso te agrada a ti o no te agrada. Lo único que entiende es que se le ha enviado una señal y la responsabilidad de él es responderla. Su trabajo de él es responderla, sea positivo o sea negativo. En el inicio es una necesidad. Ya cuando esa necesidad ha llegado a sobrepasar los límites, ya no termina siendo necesidad, sino que termina siendo un deseo. Y cuando esa necesidad termina siendo un deseo, ahí ya te fregaste. Porque ahora ya no es necesidad, ahora ya es deseo. Y ese deseo, cuando entre más días se piensa hacer lo que se va a hacer con un deseo fuera de lo común, te termina destruyendo, te termina desuniendo, te termina dividiéndote de las demás personas. Mi amigo y mi amiga, el uso y el concepto de la necesidad es incorrecto cuando tú no tienes conciencia de ello. Pero cuando tienes conciencia y despiertas de tu letargo y te das cuenta qué sentido y qué significado tiene cada palabra, entonces le vas a poner atención y te vas a dar cuenta por qué es que estás como estás en este momento. En la tercera parte te voy a enseñar cómo ser positivo y qué utilizar en vez de decir necesito o tengo la necesidad. En la tercera parte, recalco, vamos a aprender cómo utilizar en vez de necesidad, qué palabra utilizar, cómo utilizarlas, cuándo utilizarlas y cuáles son las consecuencias de mejorar mi vocabulario. Cuídate mucho, nos vemos en la tercera parte.